Quiero presentar a nuestro tallerista Alfredo, que actualmente es creador de contenido motivacional, autor independiente, conferencista y realizador de cursos sobre narración deportiva, locución, oratoria y escritura. Hace coberturas de juegos de la NBA, narrador de baloncesto de Liga AVE, presentador y reportero en RTV Deportes, escritor de hilos deportivos en Twitter con más de 50,000 retweets y 10,000 likes, locutor deportivo de Avan Radio. Bienvenido, Alfredo. Muchísimas gracias por la presentación. La verdad es que es un honor estar aquí. Sé que la voz no es la mejor en estos momentos, pero estoy muy contento de compartirles un poco de mis experiencias, un poco de lo que he vivido en estos casi 4 años. De hecho, en la mañana entregué mi último proyecto de la carrera. Ya acabé la carrera en comunicación. Y me acordando de la vez que le dije a mi papá que quería cambiarme de carrera. Yo estudiaba finanzas, no estudiaba comunicación, y se lo comenté porque yo estaba mal. Yo estaba mal, sabía que no estaba haciendo algo que me gustaba, sabía que no estaba pues realmente feliz con lo que estaba estudiando en ese momento, y se lo comenté. Afortunadamente mi papá me pudo apoyar, y a partir de ahí empecé estudiando comunicación. No sé si hay algún problema con las diapositivas, pero bueno, de todas maneras me sigo. Por otra parte, cuando me cambié a comunicación, recuerdo perfectamente que hubo un casting en RTV Más Deportes, de televisión de Veracruz, y en ese momento fue cuando yo dije, bueno, esta es mi primera gran oportunidad. Había pasado apenas 3 semanas de iniciar la carrera, y fue un momento muy importante para mí porque afortunadamente pude ganar ese casting y empecé a narrar los partidos de básquet de la universidad, aquí de los Leones de la Nau Jalapa. Tenía 3 semanas de haber iniciado la carrera y pues ya estaba en televisión. La verdad es que lo hice muy mal, aquella primera ocasión lo hice pero muy mal, pero lo pude conseguir y lo pude hacer sin ningún problema. O sea, fue una experiencia pues bonita para mí. Yo siempre he dicho que ha sido como va a ser el momento más importante de mi carrera, porque si no me hubiera atrevido a hacerlo, quizás no estaría aquí desarrollándome y practicando lo que me gusta, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, ese momento me marcó muchísimo. Ya más adelante empecé desarrollándome en lo mismo. Me dieron la oportunidad de presentar en el noticiero en vivo en Radio Televisión de Veracruz, y fue una experiencia bastante bonita porque apenas iba en primer semestre de la carrera, y pues ya lo estaba consiguiendo, ya lo estaba logrando de alguna otra forma, ¿no? Obviamente pues en el proceso te encuentras con personas que te dicen que lo haces mal, que no tienes el talento para hacerlo, y yo estaba consciente de eso, ¿no? Estaba consciente de que no era lo suficientemente bueno en ese momento, pero también sabía que había algo ahí, que había un talento que se podía desarrollar, que había un potencial que yo podía manejarlo y que en algún momento me iba a traer frutos, ¿no? Entonces, pues lo fui trabajando. Me acuerdo en ese momento mi coordinador de carrera me había platicado de un alumno de comunicación que ya estaba egresado y que ya estaba laborando como comentarista en un equipo de la NFL. Entonces yo me acerqué a él todavía vivía aquí en Jalapa, me acerqué a él y así fue como logré entrar a la radio, a Van Radio. Fue también un momento muy importante porque pues en primer semestre y en segundo semestre ya estaba trabajando en radio y televisión, cuando pues la verdad es que jamás me hubiera esperado algo así, ¿no? Jamás me hubiera esperado que ya estuviera laborando desde temprano momentos de la carrera, ¿no? Entonces fue como me fui desarrollando, y a partir de ahí llega una de las oportunidades más importantes de mi vida laboral, que es cubrir juegos de NBA. Muchos se preguntarán que cómo se dio, cómo se hizo. Pues prácticamente yo le dije a mi jefe de la radio si podía meter las inscripciones para las acreditaciones a los juegos de la NBA, y me dijo, pues adelante, ¿no?
que tenía el visto bueno. Yo la verdad pensaba que no me iban a dar la acreditación para los juegos de la NBA aquí en Ciudad de México, pero resulta que me la dieron, resulta que contra todo pronóstico me la dieron. Yo le platicé a mi jefe y bueno, fue un momento también muy importante porque apenas iba en tercer semestre y pues iba a estar en eventos en donde los cubren cadenas grandes como ESPN, Fox Sports, y pues yo solamente iba de una radio local, ¿no? De una radiodifusora aquí de Jalapa. Entonces, pues fue un momento que me marcó mucho, pero también fue un momento muy importante, si lo podemos pasar tantito. Bueno, aquí en esta foto de la izquierda es cuando fue mi primera narración en televisión, tenía 3 semanas de haber iniciado la carrera. Les digo, la verdad es que lo hice mal, no lo hice bastante bien, ahí tengo todavía el video completo, está en Facebook igual, está ahí. Y bueno, no es algo de lo que me avergüenzo, al contrario, es algo que me gusta muchísimo escuchar porque te das cuenta de todo el progreso, ¿no? Y creo que al final de cuentas la conferencia que voy a dar precisamente se trata de eso, ¿no? De buscar en las imperfecciones la belleza de tu trabajo y de todo tu proceso creativo, ¿no? En la derecha, la foto de la derecha, pues ya tenía igual un poquito más de experiencia, pero igual iba en primer semestre, no tenía mucho tiempo trabajando. Si se dan cuenta, la foto de la izquierda, yo no sabía cómo había que ir vestido para una transmisión en televisión. En la derecha ya me habían coachado, ya me habían dicho cómo era que había que tener que pues estar en televisión, cómo lo tenía que hacer. Y bueno, así surgió todo. Y bueno, en la siguiente diapositiva viene un momento pues que me marcó muchísimo, que siempre lo voy a recordar toda mi vida porque se juntó lo mejor y lo peor en el mismo momento, ¿no? En la foto de la izquierda estoy ejerciendo mi trabajo, la primera cobertura de NBA, y en la derecha está mi abuela. ¿Por qué pongo a mi abuela? Porque me acuerdo cuando me fui a Ciudad de México, mi abuela se empezó a poner mal, de la nada, la verdad es que ella estaba sana, ella estaba bien. Yo me fui a hacer el trabajo que me habían encargado, y que era increíble para mí, y al día siguiente me avisan que mi abuelita se pone peor, que está muy mal, y finalmente pues me dicen que fallece mi abuela, ¿no? Fue un momento muy duro porque pues yo no podía entender cómo era posible de que en un momento muy importante para mí, que yo le platicaba tantas cosas a mi abuela, que yo era muy cercana a mi abuela, no pude comprender cómo las cosas se daban de esa forma, ¿no? Entonces, me acuerdo perfectamente que le hablé a mi papá, le dije, voy a regresar a Jalapa, yo ya no voy a seguir aquí, y mi papá me dijo que no, que la última cosa que le dijo mi abuela, de las últimas cosas, le dijo que no se regresara el niño porque ya me había platicado de esto, ¿no? Entonces, pues fue un momento muy duro, yo tuve que hacer mi trabajo porque al final de cuentas ya estaba trabajando, ya estaba, no estaba divirtiéndome, estaba de trabajo, entonces fue un momento muy duro, pero ahí me di cuenta que pues ya no había que voltear atrás, ya no podía voltear atrás porque lo agarré como estandarte, ¿no? Como algo importante que me iba a impulsar en algún momento determinado, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito en la materia del taller como tal. Entonces, a partir de ahí, fue un momento transformador en mi vida personal y profesional, y empecé a ver cómo desarrollarme lo que yo quería. Ya había estado en televisión, en radio, ya había hecho la parte de cubrir un evento importante de deportes, y en ese momento yo quería hacer algo por mi cuenta, yo quería hacer algo mío, yo quería generar algo mío. Entonces, un consejo que yo siempre doy es simplificar nuestros deseos. ¿A qué me refiero con simplificar nuestros deseos? Muy sencillo. La primera vez que yo hablé frente al público, frente a un público determinado, yo en ese momento supe que me gustaría hablar frente a otras personas, ¿no? Entonces, yo no necesité, o no necesitamos, más bien, voy a hablar en plural, no necesitamos llegar a hacer cosas grandes para ya empezar a dedicarnos a lo que nos gusta. En ese sentido, si tú hablas frente a un público de 2 personas o de una persona y te está poniendo atención, en ese momento ya te conviertes en un orador, en un conferencista, ¿no? En este caso, si quieres ser un escritor, si tú empiezas a escribir notas en tu celular, pensamientos que tienes en un diario, o empiezas a escribir lo que sea, en ese momento ya te conviertes en un escritor. De igual forma, para los músicos, para las personas que escriben canciones, para cualquier profesión, no necesitas llegar a lo más alto para ya empezar a hacer lo que quieres. Entonces,
nos imponen muchas veces llegar a ser el número uno en lo que queremos, ¿no? Nos imponen muchas veces el ser lo mejor en lo que hacemos, cuando en la realidad no siempre va a pasar eso, no siempre va a pasar eso y no está mal, no es algo malo, es al contrario, algo que nos debe tranquilizar. Por eso pongo siempre que hay que ser realistas con lo que soñamos, con lo que queremos obtener y no meternos o cargar una mochila que no nos corresponde, ¿no? Entonces, yo siempre pongo esta parte de las ideas sin ejecución son mera alucinación, porque no me dejarán mentir, siempre tenemos muchas ideas, pensamientos que podemos llevar a la práctica de cualquier cosa que queramos hacer, pero la mayoría de ocasiones no nos aventuramos a hacerla simplemente por miedo a la crítica, simplemente por miedo al que dirán, o porque no nos sentimos lo suficientemente preparados para ejecutarlo. Y obviamente no vamos a ejecutar todas las ideas que tenemos, pero es muy importante al menos ejecutar algunas para agarrar experiencia, para saber lo que podemos fallar, en lo que podemos mejorar, en todas aquellas cuestiones que hay una oportunidad de mejora. Entonces, al menos debemos ejecutar alguna de las ideas que tenemos en la práctica, en la vida real. Solamente ahí es donde vamos a ver cómo vamos a seguir mejorando. Leí hace rato, ¿no?, que la conferencia era sobre deportes. Sí, obviamente va a haber un contenido deportivo, pero también me gusta hablar sobre temas de filosofía aplicado también a lo que podemos vivir en nuestro día a día. Entonces, ahorita les voy a platicar un poco de cómo surgió esta parte de desarrollar mi marca personal y todo eso. Pero yo decidí escribir un libro a principios de año, ya lo terminé y próximamente se va a publicar. Va a tratar sobre los mejores deportistas de la historia y sus pensamientos a través de mis reflexiones, ¿no? Entonces me encontré con un tema muy importante leyendo un libro que se llama Arroba como un artista, de Austin Kleon, y me gustó muchísimo porque habla de que todo en esta vida y las grandes personalidades, los grandes cantantes, los grandes músicos, los grandes artistas, roban de otros y a partir de eso es como logran tener su propia esencia, ¿no? Entonces, fingir como un profesional se refiere precisamente a eso. En los inicios de la carrera de Kobe Bryant, uno de los máximos basquetbolistas de la historia, lo comparaba con Michael Jordan, que para muchos es el mejor deportista de la historia. Entonces, ¿quién no quisiera ser comparado con Michael Jordan? Yo creo que todos, ¿no? Todos, por lo que significó Michael Jordan. Y le llevé muchas críticas a Kobe Bryant y él lo único que decía es que imitaba a las personas que admiraba. Y como consejo es precisamente esto: si ustedes quieren empezar algo, si ustedes quieren empezar con un proyecto, con un emprendimiento, lo que sea, empiecen a voltear a ver a las personas que admiran, empiecen a imitar, a copiar, y después copiando encontrarán su propia esencia. Obviamente no les digo copiar literal, sino es una copia en la cual ustedes pueden sacar lo mejor de esas personas y después transformarlo en algo que sea totalmente suyo. Este deportista, no sé si algunos lo conozcan, no sé si otros no lo conozcan, es Muhammad Ali. Más que un deportista, fue una figura pública en Estados Unidos en los años 60. Él fue encarcelado porque se negó a pelear en la guerra de Vietnam. Él fue perseguido también y sin embargo luchó por los derechos de los afroamericanos. A pesar de ser uno de los mejores boxeadores de la historia, se le recuerda más por lo que hizo fuera del ring que dentro del ring. Y tiene una frase que me gusta muchísimo que es flota como una mariposa y pica como una abeja. Esto se refiere más que nada a que en la vida normalmente nos tenemos que encontrar en paz y tranquilidad para tomar buenas decisiones. Y cuando decidimos picar como una abeja, lo tenemos que hacer duro, fuerte y sin mirar atrás. ¿Por qué sin mirar atrás? Porque cuando las abejas pican, mueren en ese momento. Entonces ya no hay marcha atrás. Lo tenemos que hacer así. Vamos a flotar más de lo que vamos a picar, pero cuando piquemos lo tenemos que hacer fuertemente. Por eso es una frase que me gusta mucho de una de las figuras públicas más emblemáticas deportivas del siglo XX. Bueno, otro de los conceptos que son muy importantes para esta conferencia y de las ideas y pensamientos que les estoy dando es la parte de definir tu éxito. Aquí vemos a Michael Phelps, que es el máximo ganador de medallas de oro en la historia de los Juegos Olímpicos, y cuando se retiró de los Juegos Olímpicos en Río 2016, sufrió una severa depresión.
Incluso hace poquito, hace como 6 meses, vi una nota en donde salía su esposa diciendo que pues Michael Phelps sigue con problemas de depresión, que tiene problemas profundos de tristeza prolongada y que no sabe cómo manejarlo. Entonces encontré en su vida que hubo capítulos medio oscuros en los cuales lo detuvieron con alcohol mientras iba manejando. También tuvo un problema de drogas, Michael Phelps. Entonces tuvo muchos problemas en su vida y sin embargo, pues bueno, es uno de los mejores deportistas de la historia. Pero ¿a qué me refiero con definir tu éxito? Normalmente hoy por la inmediatez de las redes sociales y todo lo que sucede, pues nos vemos abrumados porque entramos a Instagram y vemos pura perfección, vemos puras cosas perfectas, vemos que siempre hay éxito, pero la realidad no es esa. La realidad es que definimos nuestro éxito a partir de estándares ajenos y no estándares propios. No tenemos métricas pues que sean creadas por nosotros. Siempre vemos lo ajeno y queremos tomarlo para nosotros mismos, y así no funciona, porque si no definimos nuestro éxito nos podemos terminar abrumando. Un ejemplo, si tenemos un emprendimiento, no sé, de comida, a veces nos dicen, es que tienes que ser el mejor restaurante, tienes que ser el mejor producto, no sé, brownies, supongamos, tienes que ser el mejor de brownies de Jalapa, así lo ponemos sencillo. No tienes que ser eso. Si tú quieres ser eso, bueno, ya definiste tu éxito, pero si tú solamente quieres sacar para tus gastos personales, eso ya es tu éxito. Eso ya es tu propio éxito. No tienes que ser el mejor vendedor de brownies de Jalapa o los mejores brownies de Jalapa para tener un éxito, ¿no? Que es lo que normalmente otras personas ven, pero no es la realidad. Uno de los conceptos también que me gustaron más, esta frase que tiene un trasfondo muy importante de Usain Bolt, en la cual dice que nos preparemos para correr solamente 9 segundos. ¿A qué se refiere? ¿Cómo yo la trato de explicar? Pues muy sencillo. El proceso es uno de los momentos de nuestra vida cuando queremos ejecutar algo, cuando queremos emprender algo o iniciar algo, una carrera universitaria, lo que sea, en donde vamos a pasar más tiempo. En este caso, Usain Bolt se preparó 4 años completos para correr solamente 9 segundos en los 100 metros planos. Por eso me gustó mucho esta parte de cómo lo compara Usain Bolt. Entonces, si vamos a pasar más tiempo en la preparación y vamos a pasar muy poco tiempo en la ejecución, dediquémonos a disfrutar más de la preparación y menos de los resultados. La preparación sí tiene que ver contigo, o sea, el control que tú tienes sobre la preparación es total. El control que tú tienes sobre los resultados no es total, porque puede pasar cualquier cosa. En este caso, a lo mejor Usain Bolt se hubiera preparado 4 años perfectamente, pero si a la mera hora le ocurre una lesión o le pasa algo, pues ya no es su culpa. Ya fueron cosas que no fueron inherentes a él. Entonces, lo importante aquí es dejar de lado los resultados. Los resultados solamente es una consecuencia de tu preparación, pero aún así no se pueden dar. Aún así hay que estar conscientes que no se pueden dar. Entonces, lo más importante es disfrutar de la preparación y no tanto de los resultados. Sé que es duro cuando nos preparamos mucho y no se da la ocasión de premiar nuestra preparación, pero también hay que estar conscientes. Por eso es lo que les decía al principio de ser realistas, ¿no? Bueno, vamos a cerrar la parte deportiva para enfocarnos en otras cuestiones de aquí de la charla con Nadia Comaneci, que fue el primer 10 perfecto en gimnasia olímpica. Solamente tenía 14 años. Ella inició con la gimnasia a los 6 años. Desde los 6 años hasta los 21 que acabó su carrera, por unas cuestiones que ahorita les voy a platicar, pues fue pura gimnasia. Ella estaba realmente enamorada de la gimnasia. Leyendo su biografía, pues es un poco dura, cómo se perdió parte de su infancia para poder llegar a los 14 años y tener el primer 10 perfecto en la historia de los Juegos Olímpicos. Entonces, lo difícil o lo complicado de su historia viene después, cuando ya gana la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y saca el 10 perfecto y se convierte en una estrella mundial. Viene una parte muy complicada de su historia, porque en Rumania, que es de donde es ella, estaba un régimen muy fuerte, un régimen político socialista muy fuerte. Entonces, pues se convirtió en un instrumento de propaganda política y fue vigilada, fue perseguida y solamente podía competir dentro de Rumania, y cuando iba afuera
pues la iban teniendo con mucha seguridad porque tenía miedo que se escapara, como muchas personas en Rumania se escaparon, incluso su entrenador desde la infancia se escapó hacia Estados Unidos porque ya no soportaba vivir en un país tan amenazado, ¿no? Entonces ella pues en algún momento se sintió sola, ella en algún momento estuvo completamente sola, asediada por el gobierno de su país, hasta que en algún momento, harta de eso, logró escaparse, cruzó un bosque, llegó a la frontera de Hungría y ahí los agentes fronterizos de Hungría la ayudaron y se fue a Estados Unidos y ahí empezó una nueva vida completamente alejada de la gimnasia. Después ya otra vez regresó a la gimnasia, pero más que nada como instructora, ¿no? Entonces, me refiero al alto precio de la perfección precisamente por esto. Le costó a ella muchísimo y a muchas personas que llegan a lo más alto de su carrera o que tienen mucho éxito, tienen que sacrificar muchas cosas. Entonces ustedes tienen que cuestionarse si van a ser capaces de soportar eso. No, o sea, no pasa nada. Si ustedes dicen que no pasa absolutamente nada. Hay veces que ser un 5 o ser un 6 es mejor que ser un 1 porque tienes más estabilidad emocional, porque puedes ver a tu familia, porque puedes estar con tus amigos. No pasa absolutamente nada. No tienes que ser perfecto, no tienes que ser el número 1 en lo que tú quieres. Ahora, si eliges ser el número 1, ahí cambia la cosa. Ya sabes las consecuencias a las que te puedes enfrentar. Bueno, aquí hay un concepto que me gustó muchísimo, que lo saqué de un libro del autor Mark Manson, que se llama La tiranía del excepcionalismo. Aquí habla acerca de cómo nos cargamos una mochila que no deberíamos cargar. En este caso, habla como el chip que nos mete de ser el número 1, de ser lo mejor, de no ser mediocre, de ir hacia adelante, nos termina afectando más de lo que nos termina beneficiando. Entonces, él hacía una analogía como algunas personas que son grandísimos cantantes o grandísimos actores o que son, no sé, lo top en su profesión, quizás en otra parte, en muchas áreas de su vida no lo sean. Quizás solamente es un gran cantante, pero pues no sé, no es un buen padre de familia, o no tiene una familia completa, o no sé, no se sabe relacionar, mil y un factores. Entonces, lo que él habla es que hay que sentirnos cómodos con ser mediocres o con ser promedio. No hay nada de malo y que solamente nos enfoquemos en una cosa para poder ser excepcionales, como dice él. Por eso es el término la tiranía del excepcionalismo. No tenemos que ser los mejores, no tenemos que ser perfectos, enfoquémonos en una cosa y considerémonos promedio para que a partir de ahí podamos tener oportunidad de mejora y no agreguemos una carga a nuestras espaldas. Bueno, voy a empezar a contar un poquito de la parte bueno, algunas personas sabrán, algunas otras no, del negocio de tacos de canasta que tuve aquí y de otras cuestiones que hice aquí dentro de la universidad que no tienen nada que ver con lo que hoy estoy haciendo actualmente. Pero antes hay algunos conceptos que me gustaría repasar, que es la capacidad inventiva. Y pongo un celular y pongo un cerebro porque para crear algo, para empezar algo, hoy en día solamente necesitas estas dos cosas. Un celular y tu mente como tal, nada más. A veces nos abrumamos demasiado queriendo empezar con cosas pues muy grandes o demasiado complejas, cuando en la realidad tenemos que empezar así de sencillo, ¿no? Si queremos componer música, pues solamente necesitamos literal una nota, en la nota de tu celular componemos y tu cerebro, tu mente, tu capacidad de inventar, tu capacidad creativa de inventar nuevas cosas, solamente eso. Entonces mi consejo aquí es empezar solamente con esto y a partir de ello ver qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, qué es lo que podemos mejorar y qué es lo que podemos cambiar. Bueno, aquí pongo lo de la canasta de león porque para mí fue un momento también muy importante de mi vida, porque me enseñó muchísimo la parte de responsabilidad, la parte de ganarte tu propio dinero y sudarlo realmente. Me gustó mucho esta etapa, la verdad la considero una etapa que siempre voy a recordar en mi vida. Y pongo esta sentencia de empieza con lo que tienes. Me acuerdo perfectamente cuando se me ocurrió la idea de los tacos de canasta, que estaba aquí nadando en la alberca, me gustaba mucho nadar aquí en la universidad, y de repente se me ocurrió la idea y dije, bueno, pues ¿cómo voy a empezar, no? La verdad es que no tengo dinero ahorita, me habían corrido de los dos lugares donde trabajaba, de la radio y la televisión, porque simplemente pues ya no había espacio, no porque hice algo mal, pero bueno.
Entonces yo me quedé sin trabajo y la verdad es que no me gusta como pedirle a mi papá, no me gusta como estar ahí, ¿no? Entonces yo dije, bueno, de alguna otra forma tengo que sacar dinero, tengo que costearme al menos mis gastos personales, ¿no? Y fue cuando se me ocurrió esta idea porque yo dije, bueno, no hay algo que sea barato, que sea rico y que sea rápido. Y luego yo me acuerdo que en la cafetería pues se hacía un tráfico tremendo, ¿no? Unas filas enormes. Y me acuerdo precisamente esto a los chicos de la prepa les va a gustar. Entonces, estaba seguro, no sabía si iba a resultar, pero yo estaba seguro de lo que podía pasar, ¿no? Entonces empecé con una canasta de 100 tacos y pues literalmente lo que me costó la canasta y lo que me costaron la producción de los tacos y se acabó, 300 pesos nada más. 300 pesos y el primer día pues afortunadamente se vendieron los 100 tacos en un recreo, me acuerdo perfectamente, y ya había recuperado mi inversión, ya. Entonces ya no había pérdida, ya todo era para adelante. Obviamente me dio muchísima pena, me dio muchísima vergüenza al principio, como a todos, es completamente normal, pero ya había superado esa primera barrera y me transportó a cuando yo había iniciado la primera vez en televisión. Lo mismo, ya había superado esa primera barrera, entonces todo lo que vendría o todo lo que pudiera acontecer sería ganancia, sería utilidad tanto personal como monetaria. Entonces fue ahí como decidí iniciar con los tacos de canasta, ya después hizo ahí un boom y les gustaron y todo eso, hasta que pues pude de alguna otra forma conseguir un local aquí dentro de la universidad y la verdad siempre voy a estar eternamente agradecido por la universidad por esa oportunidad. Pero bueno, pasó eso, fue una experiencia increíble, se vino la pandemia y fue ahí donde como buen joven no ahorró, no se preocupó porque pensó que siempre iba a tener, pensó que siempre pues los tacos iban a estar ahí. Llega la pandemia y pum, se acabó todo. Entonces, como a muchos les pasó, estoy seguro que es completamente normal, la pandemia nos pegó emocionalmente, que es algo que siempre digo, ¿no? Nos pegó emocionalmente. Entonces los primeros meses de la pandemia fue algo muy duro porque me di cuenta que no había ahorrado y que me había quedado en ceros, ¿no? Y que lo de los tacos quizás nunca más iba a regresar. Entonces, si le puedo pasar a la siguiente. Entonces me acuerdo perfectamente que mi papá también pues, le empezó a ir mal un poquito en su negocio y emprendió un pequeño negocio de caretas con viseras precisamente por lo del COVID. Y yo le dije, a ver, pues aquí hay oportunidad, ¿no? Aquí a lo mejor me puedo ganar un dinero de alguna otra forma. Subí una historia, les gustó a la gente y sin yo pedírselos lo empezaron a subir a Instagram. Y entonces me empezaron a llegar mensajes de que querían. Entonces yo dije, wow. Y después dije, bueno, pues voy a utilizar las redes sociales, precisamente lo que decía, el celular, ¿no? El celular y en este caso, pues la capacidad de crear o de meter algo, ¿no? De escribir algo. Lo metí un tweet y se hizo súper viral, lo compartieron incluso hasta influencers y todo, y dije, ¿qué onda, no? O sea, de no tener nada, empezaron a llegar hasta pedidos de Chihuahua, de Ciudad de México, de un montón de lugares, y yo dije, ¿qué onda? O sea, qué padre que de la nada pudo surgir algo importante. Entonces, pues es lo mismo, de alguna otra forma hay que buscarle y esa capacidad inventiva con un solo celular y con la capacidad que tú tienes de crear, pues puedes generar cosas bastante buenas. La siguiente. Y bueno, finalmente ya después de eso llega el momento ahora sí de volver a dedicarme a lo que yo quería. En ese proceso de los tacos y de este emprendimiento de la careta y todo eso, pues yo me había alejado completamente de lo que quería, que era el periodismo deportivo y la creación de contenido y todas las ideas que yo había hecho antes, ¿no? Que yo había trabajado. Entonces me empezó a llegar publicaciones, publicidad de Instagram en la cual ofrecían cursos, no de esto, de narración ni nada de eso, pero ofrecían cursos. Entonces a mí se me ocurrió, bueno, ya tengo algo de experiencia, ya he hecho algunas cosas, ¿por qué no voy a dar un curso? ¿Por qué no diseño un curso y se los vendo a mis seguidores de Instagram? ¿Por qué no? Entonces, obviamente yo estaba seguro que pues, nada más era, a lo mejor 5 personas iban a escribir y ya se acabó, no pasa nada. Yo estaba consciente de que tenía que empezar así, tenía que empezar pequeño y no estaba consciente ni siquiera de lo que vendría después. Entonces, pues para la primera edición
con mis diapositivas de PowerPoint, 60 diapositivas de PowerPoint, 0 pesos de inversión de publicidad y historias de Instagram, pues sí se inscribieron bastante personas. Me sorprendió bastante, se inscribieron 40 personas, yo no lo podía creer, y en ese momento fue cuando cambió completamente y dije, bueno, creo que es una oportunidad para volver a reivindicarme, y dedicarme realmente a lo que yo quiero. Y fue ahí donde empecé con todo esto que estoy haciendo actualmente. Una cosa fue llevando a la otra, y de repente hice un curso de narración de fútbol, de repente de todos los deportes, de repente de locución, llegó un momento en donde se convirtió ya en mi manera de ganarme la vida, hasta que pues incluso le dije a mi papá, bueno, pues ya me voy de la casa, muchísimas gracias, obviamente me apoyó y todo, me salió en buenos términos, pero llegó ese momento de independizarme. Cambió en 3 meses todo lo que yo tenía pensado de cómo iba a terminar la carrera, de la incertidumbre del trabajo y todo eso, y cambió solamente por 70 diapositivas de PowerPoint y 0 pesos nada más, y animarme, la capacidad inventiva, nada más fue eso. Y sé que a veces va a resultar, sé que a veces no va a resultar, sé que en el proceso también muchas cosas no resultaron, que no se las cuento acá porque sería eterno, pero precisamente el intentar, hasta que alguna cosa pegue. Ahora sí que, como dicen por ahí, ¿no? Que tocar 1000 puertas para que a veces nada más abra una ventana, ni siquiera la puerta completa, ¿no? Vale. Y aquí viene el concepto que resume todo esto que les cuento, ¿no? Que es lo que yo considero más importante. Dejemos de enfocarnos en la forma de nuestros proyectos y enfoquémonos primero en el fondo. ¿A qué me refiero con fondo? En la calidad de tu trabajo, en lo que tú puedes aportar, en el diferenciador que puede aportar lo que tú estás creando, lo que tú estás haciendo. La forma es el diseño, que se vea bonito, que todo esté ordenado. Es importante, claro que sí es importante, pero a veces nos abrumamos y no nos animamos a hacer lo que queremos porque nos enfocamos primero en la forma y no en el fondo. Y aquí no me dejará mentir mi productor Víctor, que empezamos primero pues sin diseño, sin algo bien, y ahorita ya tenemos una metodología de trabajo, pero eso fue después. Primero nos enfocamos en la calidad y después en la forma. Entonces mi consejo siempre es enfóquense en el fondo y después en la forma. La forma ya viene después. Haga las cosas a pesar de sus limitaciones. Todos tenemos limitaciones, todos. Y el que diga que no miente. Yo tengo limitaciones para muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, no sé muchas cosas de producción, sin embargo, he tratado de meterme y he tratado de alguna forma ver cómo hacerlo. Obviamente, pues hay personas muchísimo más capacitadas y mejores que yo para hacerlo, y eso estoy consciente. Entonces, hay que ser conscientes de nuestras limitaciones para que no nos agarres desprevenidos, y hay que ser conscientes también de nuestras fortalezas para explotarlas más. Este es un concepto que igual y se sienten muy identificados muchos de aquí por la pandemia, que es el GPS de la preocupación. Normalmente, este GPS, que es un concepto, pues obviamente no real en la vida, pero simplemente es una analogía, este concepto se refiere a de que a veces no nos dicen por dónde ir. Entonces tú tienes que ir buscando el lugar o el destino. Y la otra vez me estaba encontrando con una publicación de Guillermo del Toro en donde decía precisamente algo muy parecido a esto, ¿no? Que los jóvenes estamos en la edad de la desesperación, que no sabemos qué hacer de nuestras vidas, que no sabemos qué carrera estudiar, que no sabemos dónde trabajar, que no sabemos cómo empezar aquello que queremos, ¿no? Pero pues realmente el síntoma de desesperación es algo bueno, porque significa que te preocupa, pero no te desesperes, al contrario, ocúpate de lo que puedes hacer y de lo que no puedes hacer, porque hay cosas que vas a poder hacer y también hay cosas que no vas a poder hacer. Bueno, aquí va a haber una pequeña actividad, y para esto quiero que simplemente ocupen su teléfono, quiero que se metan a Instagram y que elijan o vean 4 publicaciones y que me digan si hay algo negativo en esas publicaciones o todo es positivo y todo es perfecto y todo es bonito, ¿no? Quiero nada más que me digan, y ahorita les voy a dar 10 segundos y ya. ¿De cualquier cuenta? Preferentemente de cuentas de influencers o de amigos, no, porque luego hay cuentas así específicas de deportes y eso, y pues como que no. Bueno, ¿por qué les puse a hacer esta pequeña actividad? Pues muy sencillo. Nos metemos normalmente a Instagram y ¿qué es lo que vemos? ¿No? Que pues están de vacaciones, o que le están pasando bien,
o que fueron a cenar con sus amigos a un restaurante. Todo está perfecto y eso está bien, no está mal, qué bueno, ¿no? Pero lo que está mal es ya la interpretación que nosotros le damos. A ver, ¿ustedes han subido una historia peleando con su mamá? Se han peleado con su mamá, obviamente, en algún momento. No suben la historia, ¿no? Con el novio y con la novia, las peleas, no, obviamente no las suben, ¿no? Los momentos cuando están enojados no los suben. Entonces, solamente esto es para estar conscientes de que las redes sociales a veces nos pueden llegar a abrumar y muchas de las cosas que vemos no son completamente ciertas. Hay cosas también negativas que no vemos y que no se publican y que eso nos termina afectando. Entonces, las redes sociales hay que verlas como un jueguito. Eso es un jueguito nada más, no hay que tomarlos muy literal y puede ser algo muy bueno para nuestros trabajos, ¿no? O sea, yo aquí, por ejemplo, Daniela Freeman, que está aquí como productora, ella también lleva muchos proyectos y ocupa las redes sociales, ¿no? Hay personas que las redes sociales la ocupan como trabajo y eso es muy, pero muy importante, ¿no? Entonces, pues simplemente era una pequeña actividad. Entonces, la siguiente actividad es que quiero que levanten la mano con si tienen lo que yo les voy a decir. Bueno, tienen agua potable en su casa, se pueden bañar sin ningún problema, no se les va el agua. Yo sí. La siguiente. Comen 3 veces al día, bueno, si no comen 3 veces al día, ya por sus cuestiones, pero pues no les falta nada en el refri, todo está perfecto. Sí, yo sí. La siguiente. Pueden estudiar en una preparatoria, en una universidad, sin preocupaciones, no se paga la colegiatura, o a lo mejor se paga una parte, pero están estudiando en una buena preparatoria, en una buena universidad, yo considero que sí. De chiquitos nunca tuvieron que trabajar para llevar comida a su casa o para ayudar a su familia o simplemente trabajo infantil, nunca. Yo pues no, nunca lo hice. En el último año vacacionar a algún lugar, no importa el destino, no importa el presupuesto, no importa nada, simplemente vacacionaron, pues yo sí, en el último año. O bueno, antes de la pandemia, vamos a ponerlo, yo creo que todos sí, ¿no? ¿Tiene una recámara o tiene una casa a la cual llegar? Pues yo también. Y finalmente, sus papás los llevan a algún lugar en carro o tienen un carro propio que les prestaron, que les regalaron, pues sí, igual. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? ¿Qué estamos haciendo con el privilegio, con las comodidades y las facilidades que la vida nos otorga? ¿Qué estamos haciendo precisamente con eso? Si no nos tenemos que preocupar por cosas que la mayoría de la población, ya nos vamos lejos, nos vamos mundial, en México se preocupan, ¿qué es lo que nos detiene a no hacer lo que queremos? Eso es lo más importante, ¿no? La parte de cómo a veces nos preocupamos por cosas que en su momento puedan parecer pues muy fuertes y cuando ya las vemos en una realidad macro, pues pueden ser insignificantes a veces, ¿no? Y nos detenemos de querer hacer lo que queremos por estas cuestiones. Por eso puse esta pequeña actividad para darnos cuenta que realmente muchas veces no somos conscientes de las facilidades que la vida nos otorgó y que podemos explotar muchísimo más. Y bueno, vamos a cerrar la plática con un poquito de filosofía aplicada a la vida real. Tolstoy, bueno, ahorita les voy a presentar a dos escritores rusos, novelistas, que son de los mejores de la historia, no solamente en Rusia, sino de la historia. Y aquí hay un concepto buenísimo que es la bicicleta de Tolstoy. Tolstoy, que es un novelista ruso, aprendió a andar en bicicleta hasta los 68 años. Entonces, cuando yo leí esto, yo dije, quiero incluir esto porque lo transporté a cómo no estamos ni viejos ni muy jóvenes para ejercer lo que queremos. Estamos en el momento preciso para hacer lo que queremos. No, si a lo mejor tenemos 30 años y queremos experimentar algo nuevo, lo hacemos, no hay ningún problema. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo cantar, siempre ha sido como una asignatura pendiente y sé que en algún momento lo quiero hacer, a lo mejor no profesional, pero simplemente lo quiero hacer porque me gusta y me llena. No sé si a los 40, no sé si a los 50, a lo mejor ya estoy muy viejo, pero lo quiero hacer de todas maneras. Por eso es un concepto que me gustó muchísimo, porque no vas tarde ni vas temprano, estás donde debes estar. Y hay otra frase, la siguiente, que me gustó muchísimo y
y de verdad es algo que me identifico mucho con esta frase, que es de Dostoyevsky, es uno de los grandes escritores igual de novelas en Rusia y se han traducido a muchísimos idiomas sus obras, que dice: sufrirás mucho y al mismo tiempo serás feliz. Esa es tu vocación, buscar en el dolor la felicidad. Y la realidad es que hay muchos pasajes en nuestra vida que van a ser tristes o que van a ser trágicos, o pasajes de nuestra vida que nos van a hacer llorar, que no vamos a estar bien, que nos van a causar dolor, y es completamente normal. Es completamente normal. Entonces, esta frase me gustó mucho porque en ese dolor mismo hay felicidad. En ese dolor mismo hay felicidad de celebrar la vida y de que de alguna otra forma podemos seguir adelante. Y precisamente se trata la vida de no tener menos problemas, sino de tener mejores problemas. Aquí se los voy a poner muy, muy sencillo. Cuando yo tuve lo de los tacos de canasta, en una canastita nada más, tenía un problema, no sabía cómo vender. Cuando fue creciendo, cuando ya me pedían 500 tacos o más, tenía otro problema, no sabía cómo comprar tantas cosas y poderlas ejecutar y poderlas vender. Es otro problema. Fui creciendo, tenía nuevos problemas. Ya el primer problema ya no significaba un problema. Cuando tuve local ya tenía muchísimos más problemas, ya no tenía los problemas de antes, ya tenía otros problemas. Entonces la vida no se trata de acabar con los problemas, sino de elegir mejor los problemas con los que queremos lidiar, de tener mejores problemas, de quitarnos problemas que a lo mejor ya no nos van a causar problema, y de elegir nuevos que nos pueden ayudar a catapultar al siguiente nivel cualquier cosa que queramos hacer. Y pues el arte de ignorar, la verdad es que hay que ignorar críticas destructivas, hay que ignorar cuando tenemos problemas que realmente pues ya ni siquiera debemos meterle nuestros enojos, nuestras rabietas, porque simplemente nos hacen mal. Hay que ignorar muchas cosas, muchísimas cosas. Hay una frase que me gusta mucho que es ignora todo lo posible para que solamente te importe lo trascendente. Ignora muchas cosas para que solamente te importen cosas que realmente sean importantes. Y bueno, vamos a cerrar con esto, que es cómo la muerte es una parte motivacional. Sé que suena raro, pero se los voy a explicar un poco. Hace como 6 meses leí un libro que se llama La negación de la muerte, de Ernest Becker, que me gustó muchísimo porque habla de cómo el ser humano a lo largo de la historia inventa cosas para negar la muerte de alguna otra forma, pese a que no lo puede conseguir, ¿no? Habla acerca del amor, de cómo a través del amor negamos la muerte, porque cuando estamos con alguien que queremos mucho, que amamos mucho, pues simplemente nos sentimos invencibles y nos sentimos perfectos con esa persona, ¿no? Habla también de cómo la familia también es un conducto que te ayuda a negar la muerte, porque con tus hijos se supone que de generación en generación pues guarda algo dentro de ti. Y habla también de la religión y de muchísimos otros aspectos que el ser humano crea para negar la parte de la muerte. Pero hay uno que me gustó muchísimo porque creo que es el único que depende de nosotros, que es precisamente tu trabajo, tus proyectos, tu carrera como tal, tu carrera profesional. ¿Por qué? Porque si tú haces un buen trabajo, si tú haces un trabajo que logre conectar con otras personas, vas a perpetuar tu trabajo por muchas generaciones. Ejemplo, Michael Jackson ya está muerto, ¿no? Y su música se sigue escuchando. ¿Por qué? Porque hizo un gran trabajo en su momento. Y no necesitas ser Michael Jackson para que tu trabajo sea perpetuo o trate de seguir vigente. Con poquito puedes lograr mucho. Si yo, a lo mejor, a alguno de ustedes con esta plática les gustó y empiezan algo y empiezan a desarrollarse, pues ya de alguna otra forma yo resolví ese problema. Es un problema ficticio porque nunca lo vamos a resolver, pero de alguna otra forma mi trabajo ya fue validado y de alguna otra forma mi trabajo ya fue bien valorado, ¿no? Entonces, pues lo más importante aquí es ver cómo nuestro trabajo puede vencer la barrera del tiempo. Bueno, aquí una frase de Mark Twain, que también fue un escritor estadounidense muy importante. Dice que el temor a la muerte deriva del temor a la vida, y un hombre que vive plenamente está preparado para morir en cualquier momento, ¿no? Y antes de terminar, hay un concepto que también me gusta mucho, que es como el compromiso
nos ayuda a resolver el problema de ser libres. Sé que suena raro porque el compromiso suena como atadura, suena como algo que nos detiene, pero no es así. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama la paradoja de la decisión. En ese sentido, mientras más decisiones tenemos, más nos abrumamos y menos sabemos cómo elegir. Por ejemplo, si tenemos una elección de carrera y tenemos entre 5 posibles, nos vamos a abrumar. Si tenemos solamente 2, va a ser más sencillo la elección. Entonces, si nos comprometemos con algo o con alguien, hablo de relaciones humanas también, nos va a ayudar muchísimo a saber que no tenemos que buscar más allá. Es una parte también medio estoicista, y por eso la libertad se da a través de comprometernos con algo, con nuestra carrera, con nuestros amigos, con nuestra novia, novio, con algo. No comprometernos a Dios, no comprometernos a darle el anillo ya, ¿no? O sea, no me refiero a eso, sino a comprometernos a amar nuestra carrera, a tener pasión sobre lo que hacemos, sobre todo. Y bueno, vamos a cerrar con esto que se llama el kintsugi, que es un arte japonés que precisamente engloba todo lo que vimos el día de hoy en este taller, que es la belleza está en las imperfecciones. ¿Por qué el kintsugi es un arte el cual data de muchísimo tiempo? La historia cuenta que el emperador Murakami le rompieron su vasija predilecta, y entonces la persona que le rompió esa vasija trató de enmendar su error a través de fundir oro y pegar las piezas con oro. Y aquí se ve representado. Entonces al emperador le encantó la idea, y entonces en Japón, cuando se rompe algo que es importante, tratan de hacerlo de esta forma. Y son imperfecciones, porque se dan cuenta, está roto. Y resaltan las imperfecciones, precisamente eso. En lugar de ocultar los errores que tenemos, en lugar de ocultar las imperfecciones que todos tenemos, que es normal, hay que hacerlas pues visibles. Es algo que nos identifica a nosotros, es un diferenciador de nosotros mismos en nuestras carreras, en nuestras vidas, porque todos somos seres imperfectos, no somos seres perfectos, desafortunadamente o afortunadamente, como lo quieran ver. Y hay pues esto solamente se los dejo como manera de reflexión, la parte de saber que no siempre vamos a tener la perfección que queremos en nuestro trabajo, y no está mal. Y bueno, evitar el sufrimiento es una forma de sufrimiento. No lo evitemos, al contrario, afrontémoslo. Evitar la lucha que tenemos sobre algo es una lucha, no la evitemos, afrontémosla. La negación de un fracaso que tenemos en nuestra vida es en sí mismo un fracaso. Repito, no lo ocultemos, al contrario, hay que enfrentarlo. Ocultar lo que nos causa vergüenza es en sí mismo un acto de vergüenza, entonces tampoco ocultemos lo que nos avergüenza, enfrentémoslo. Y pues simplemente saber que hay que construir mejores realidades para construir sueños que puedan ser alcanzables. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Y ahorita te voy a hacer unas preguntas que claro. hicieron las personas que nos estaban viendo. Y la primera es, ¿qué es lo que más disfrutas de narrar algún partido? Pues la adrenalina que siento antes, porque hay que preparar un partido bien. Me gusta mucho ver al público, me gusta saber que con mis palabras voy a llegar a una cierta audiencia. Me siento muy confiado en mi trabajo, y eso genera como una adrenalina. Yo siento que es esa adrenalina antes de entrar y al momento de ejecutar mi trabajo. Otra pregunta es, ¿qué fue lo más difícil de que hayas escrito un libro? Lo más difícil fue la constancia, porque lo que yo hice para terminarlo de escribir, porque esta idea la tenía desde hace muchísimo tiempo, fue dedicar un tiempo específico. Entonces todos los días me levantaba a las 6 de la mañana, y todos los días lo primero que hacía antes de cualquier cosa, antes de tomar incluso agua, era escribir. Entonces era un avance continuo, de 6 a 7 todos los días, era un avance continuo. No me enfocaba en hacerlo muy largo, incluso si me picaba, no quería pasarme de esa hora, porque si no sabía que en algún momento me iba a abrumar. Entonces lo más difícil fue la constancia, y las veces que simplemente no te daban ganas, porque hay veces que no te dan ganas. Entonces creo que la creatividad surge a partir de hacer las cosas aunque no tengas en ese momento la forma de hacerlo, ¿no? Otra pregunta es, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande con el que te has cruzado? Pues, es una pregunta
complicadas, sí, sí han habido varios. Yo creo, cuando en su momento apliqué para algunos trabajos y me dijeron que no, porque pues, todavía no había acabado la carrera, cuando independizarme ha sido lo más complicado de mi vida hasta el momento. O sea, vivir solo me ha enseñado muchísimas cosas. Yo creo que eso ha sido lo más difícil de toda mi vida, pues hasta el momento, la verdad. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia? Mi mejor experiencia laboral, supongo, ¿no? Sí. Laboral, pues yo creo que la última vez que fui a los juegos de la NBA, porque ahí fue cuando me di cuenta que realmente no estaba tan lejos de esos trabajos que yo quería ejercer y que pues de alguna otra forma me estaba codeando con gente que yo veía en la televisión de chiquito y que yo admiraba y que pues ya no era el típico de te pido fotos, ¿no? Ya estaba trabajando con ellos, ¿no? De alguna otra forma ahí en la zona de prensa, a ver los jugadores. Creo que laboralmente fue mi mejor momento, pero pues también lo de los tacos para mí fue algo muy importante porque me enseñó muchísimas cosas que hoy me han ayudado muchísimo. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo que me han dado es que hay cosas que no siempre vamos a poder lograr y que no hay nada de malo en eso. Que debemos enfocarnos solamente en cosas específicas y a partir de ello buscar los resultados y si no se dan, que no dependan de ti, o sea, que dependan de los factores externos. Otra pregunta es, ¿cuándo te diste cuenta de que esto era lo que querías hacer? Pues la verdad desde chiquito, o sea, yo elegí mal la carrera porque pues lo mismo que te dicen, ¿no? Te vas a morir de hambre en comunicación, ¿qué vas a hacer? Lo de siempre, ¿no? Y entonces pues en alguna comida familiar me dijeron mis tíos, mis primos, oye Alfredo, ¿qué estás estudiando? Y les dije que finanzas y me dijeron, ¿cómo? Pues tú de chiquito narrabas ahí en el Play, en el Xbox y todo y te gustaba y hablabas y etcétera y fue ahí donde dije, estoy haciendo las cosas mal, estoy haciendo lo que realmente me gusta y fue en ese momento, pero desde chiquito como que ya lo tenía. Y la última pregunta es, ¿cómo es ser una figura pública y qué responsabilidades conlleva? Pues no me considero una figura pública y no quiero ser no me baso por seguidores ni nada de eso, o sea, yo hago mi trabajo y no me dejará mentir aquí mi productor, o sea, yo programo todo mi contenido y no me importa si fue viral o si fue bien recibido o si recibió críticas, yo solamente lo programo y se acabó. Lo que sí, en la segunda parte de la pregunta, sí considero importante es que sí, las personas que crean contenido o que tienen una voz frente a una audiencia sí tienen una responsabilidad pero muy grande, por lo que decía, ¿no? De cómo a veces las cosas que decimos impactan a otras personas y a lo mejor a una población vulnerable en ese momento, como es la adolescencia, ¿no? Que no sabe a dónde dirigirse y que les puede causar problemas por comentarios de influencers o de personas que tienen muchísimos seguidores. Entonces sí hay una responsabilidad, pero en la otra parte pues no me enfoco en ser una figura pública en nada. Okay. Y bueno, ahora queremos otorgarte un reconocimiento por haber Muchísimas gracias.